Buenos días. A ver cómo me, me responde la voz hoy. Ay, gracias, Maribel, Cristina. ¿Me vais a cantar cumpleaños feliz? Hola, Carmen, buenos días. ¿Verdad que he dudado de hacer el directo también hoy? Porque, vamos, tengo la garganta, me he levantado al menos mal. Pero bueno, entre miel y limón y esas cosas que me dicen siempre, y caramelos de miel, a ver si con eso llevo el día, que además hoy tengo mucho trabajo. Ay, por cierto, se me ha olvidado em, comentario que me ha dicho Maribel Ortiz, no Maribel Amarillo, la de YouTube, y que quería comentar en el directo, pero lo recuerdo así por encima. Ah, ¿también estás con la garganta? Te lo he pegado por los directos. Es un contagio virtual. Bueno, muy brevemente, a Maribel, con tal de no dedicar un tiempo luego a responder un comentario largo, gracias, nuevamente. Me preguntaba Maribel Ortiz sobre una serie de, una descripción sobre una persona y cómo le... Es que estás mucho en mi casa, es verdad. Mira que estamos lejos, ¿eh? Me comentaba, me hacía una descripción de una persona que se parece mucho a lo que llamamos narcisista. Por tanto, me preguntaba mi opinión. Bueno, eso pasa muchas veces. Me hacía una descripción del tipo, pues una persona como me decía, es que quiero recordar exactamente qué decía. Mm, Me decía que su vida es un caos, que siempre... ¿cómo lo decía? Es una lástima porque quería comentarlo, pero no recuerdo exactamente las palabras que quería matizar. Bueno, básicamente, lo que quería responderle a Maribel es que esos datos que ella me presenta están sesgados. No se puede saber si una persona es narcisista si no tienes delante a la persona. Adelante, Rose. Puedes hacer las preguntas que quieras. Buenos días, Mar. Hola, Banco. Gracias. Gracias, Lina. Bueno, a ver si aparece esta Maribel y nos comenta un poco qué decía, porque ahora como no lo recuerdo, pues como siempre un poco fastidiado de la voz. Me paso el día hablando y, en fin, me acaba afectando. Aquí no llueve. Vale, Maribel, te vas a Pilates, ¿no? Ay, qué buena canción, Beaní. Me encanta esa canción. La pongo muchas veces de fondo en mis vídeos. Gracias, Esperanza. Son 37 años, los que cumplo hoy. A ver, Rose. Tengo miedo a una enfermedad. A pesar de que mis resultados salieron todo bien,
Me alarmo por todo. Tienes hipocondría, se podría decir, ¿no? Prueba los chicles de jengibre. Estoy probando todo. No hay manera. A ver, lo que tendría que hacer es descansar la voz. Entiendo. Gracias. Por los 120 años, vale, muy bien. Ojalá. Hola, Nathan. Buenos días. Gracias por las felicitaciones. Rose, ¿qué debes hacer para solucionar un problema de hipocondría? Esté o no diagnosticado, necesitas tratamiento psicológico. ¿Crees que yo podría darte la solución con un comentario de 40 segundos? Eso no funciona así. Te puedo describir cuál es un poco el mecanismo a través del cual uno siente la ansiedad que siente por síntomas físicos del cuerpo que podríamos decir que es la hipocondría. Pero lo que necesitas, evidentemente, y si me preguntas qué es lo que tienes que hacer, es hacer tratamiento psicológico porque es lo más eficaz para solucionar un problema de este caso. En este caso, la hipocondría es un trastorno por somatización, así está categorizado, y se puede trabajar a través de la terapia cognitivo-conductual. Lo cognitivo que es los pensamientos, aprender a identificar esos pensamientos catastróficos que te están causando esa cantidad de síntomas fisiológicos y aprender a enfrentarte, a exponerte a situaciones que te dan tanto miedo. Suele funcionar muy bien, pero no vas a encontrar ni por aquí en un directo, ni en ChatGPT, ni en Google, una técnica eficaz por sí sola para solucionar ese problema. La medida de la necesidad, de cuánto necesitas de algo, si es una sola técnica o es una terapia, es la gravedad. ¿Cuánto de grave es? Si es muy grave y te causa mucho malestar, necesitas cuanto antes terapia psicológica, porque ese tipo de problemas te acaba consumiendo la vida, básicamente. Cada vez tienes más y más y más ansiedad por síntomas cada vez más dispares, cada vez más puntuales y espontáneos. De pronto empiezas a sentir pánico por cualquier síntoma normal en el cuerpo, porque todos los síntomas que sientes probablemente son normales. A veces el cuerpo cruje, a veces el cuerpo tiene movimientos por dentro, a veces nos pincha algo, un músculo, no es ningún problema. Pero generar pensamientos catastróficos de a ver si esto va a ser un tumor, a ver si voy a tener una enfermedad, y además vamos al médico, nos dice que no tenemos nada, y empezamos a desarrollar de nuevo pensamientos catastróficos de tipo, seguro que el médico es un incompetente y no ha visto eso que yo tengo, etcétera. Hay que aprender a gestionar todos esos pensamientos, esos síntomas fisiológicos y sobre todo la conducta. ¿Qué es la conducta que cierra este círculo vicioso respecto de la hipocondría? Que la hemos definido muchas veces en el caso de la ansiedad. Pues es el ir al médico otra vez a comprobar que no tenemos nada. Con lo cual nos quedamos un poco tranquilos y luego otra vez vuelve la ansiedad todavía más fuerte porque hemos reforzado la conducta y el alivio al ir al médico. Lo cual ves que hay muchas cosas que cambiar. Rose. Y en terapia eso funciona muy bien. Hola, buenos días, Teresa. ¿Está Miguel ahí contigo? ¿Por qué decías ayer que estabas de enfermera? Que no lo entendí. Acaba de entrar mi primo. ¿Os acordáis de mi primo que vino ayer? Acaba de conectarse. Buenos días, Rubio. Mm. Ah, vale, Teresa. Vale. Pero estás en su casa, entiendo, ¿no? Qué grande mi primo. Como decía ayer, es como un hermano más. Madre mía, no sé si voy a soportar hoy el día con la garganta, ¿eh? Me he levantado que casi no podía ni hablar. Ahora empiezo a hablar, pero llegaré. Ayer no te dejó inscribirte en el canal, en el de suscriptores.
La hipocondría son niveles elevados de ansiedad. No, solo que la ansiedad está subyacente a la hipocondría. La hipocondría puede decirse que al ser un trastorno por somatización, no es solo ansiedad, es que realmente acabas generando síntomas provocados por tanta cantidad de pensamientos de lo que puede ser esto y lo otro. Bueno, es un síntoma físico generado por un problema psicológico. La hipocondría realmente llegamos a sentir cosas que no están, que no son, que no tienen relación con ninguna enfermedad grave realmente, ¿no? A no ser que, bueno, sea concomitante con una enfermedad grave, pero no tiene nada que ver con la hipocondría. Pero no está entre los trastornos de ansiedad, no está categorizado dentro, sino entre los trastornos por somatización, que son otros. En los trastornos por somatización están, por ejemplo, trastornos conversivos, está las amnesias, está la despersonalización, la desrealización, está también, bueno, este tan famoso que antes se llamaba trastorno múltiple de la personalidad, que ha cambiado su nomenclatura, ahora se llama trastorno de la identidad disociativa. Eso, los disociativos, eso es. El canal trata de psicología. Steve McQueen. Puedes preguntar lo que quieras de psicología, ¿vale? Si tienes alguna duda, algo que te ronde la cabeza respecto de la psicología, puedes preguntar lo que quieras. Sí, catarro probablemente también. Está diagnosticándome, mami. Madre mía. A ver. A mi hijo nos dice Pili, le han dado una paliza y ahora no puede salir a la calle. Wow. ¿Qué edad tiene tu hijo, Pili? Muy grave esto, ¿eh? Que nos cuenta Pili. Porque que alguien, desde luego, le dé una paliza, eso es un hecho en sí mismo. Le han dado una paliza y ahora puede empezar a desarrollar un cierto miedo a salir a la calle por esta razón. Hola, Evelyn, buenos días. ¿Ya estás afincada en España? ¿Ya estás tranquila aquí en España, instalada? Es decir, ¿has vuelto a tu rutina, me refiero? Me refiero a que si a alguien le dan una paliza o tienen una experiencia tan grande, tan intensa a nivel emocional, en cuanto a miedo y rabia, etcétera, en la calle, a veces la paliza es solo uno de los problemas que luego empieza a desencadenar otros peores todavía, como es la agorafobia, como es el miedo a empezar a salir a la calle por muchas razones. Es delicado esta situación, es muy delicada, pero Pili necesita, ¿sabes qué necesita sobre todo? Salir a la calle, curiosamente. Porque como empiece a no salir a la calle por miedo a que vuelva a pasar, o evitar ciertas horas al principio, pero luego evitar ciertas otras porque tiene otra, no tan intensa, pero mala experiencia. Claro, es como cuando alguien tiene algún golpe con el coche, un accidente, ¿qué es lo que debe hacer cuando está recuperado? Precisamente coger el coche, para que eso no se convierta en un trastorno de ansiedad, por la propia evitación. Así que Pili Pani eh, hay que monitorizar muy bien y llevar un poco de cuidado que no se convierta esto en un problema mayor de lo que ya es. A ver. Sí, sí, imagino que sí, más habrá denunciado, claro. Imagino que sí. ¿O te refieres a lo de Pilinan? A mí en el colegio me dicen que los bofetones no son acosos, son malas conductas. Bueno, pero eso, ¿por qué tiene que opinar el colegio? El colegio no debe opinar. No sé, si hay un maltrato, ¿por qué tiene que estar opinando ni siquiera el director del colegio? Ni el jefe de estudios, ni un profesor. Puede decir, es que yo opino que un bofetón, digo, ¿y a mí qué me importa tu opinión? Es para decirle, ¿no? No me importa tu opinión. Aquí lo que importa es que hay un bofetón, es una agresión que uno puede interpretar como más grave o menos grave. Seguramente el agresor lo dirá que es menos grave, la víctima lo dirá que es mucho más grave, pero aquí no importan las opiniones.
Es un hecho objetivo el hecho de que alguien te dé un bofetón. Si no está de acuerdo el director del colegio, vas a tener que acudir a instancias superiores, e incluso a la policía, por ejemplo. Poner una denuncia. Y ya con la denuncia a la mano, en papel, acudir al centro y decir, esta denuncia la he puesto por este motivo. He hecho abrir un protocolo de acoso porque solo sucede en el colegio. Me parece muy buena opción, Linan. Me parece buena opción. Por mucho que opinen algunos que no es para tanto. Da igual lo que opinen, claro, como en este caso de la agresión. Eso pasa sobre todo con el maltrato psicológico, ¿no? Que dónde está la medida, en qué momento es acoso psicológico y en qué momento no, es mucho más difícil. Pero cuando hablamos de una agresión física, ahí no hay opiniones varias. Solo es una opinión. Es decir, solo es un hecho, me refiero. Opiniones, sí, en este caso, como digo, pueden opinar que no, pero da igual, ha habido una agresión física. Si alguien lo ha visto y hay testigos, ya está, no hay nada más que decir. Pero a veces el acoso psicológico es mucho más difícil de demostrar, claro. Cuando hablamos de que te dice cosas que ni siquiera son insultos, pero te menosprecian, te desprecian, te hacen comentarios hirientes, eso es mucho más complicado. Pero en este caso creo que las opiniones sobran, ¿no? Hola. Creo que la comunicación con tu pareja y los vínculos de confianza son importantes para una relación de pareja. Un consejo muy bueno es trabajar en tu autoestima y la seguridad en uno mismo. Ujú. Sí. También es DSM-5-TR. ¿Por qué dices lo del DSM? Ah, me hizo familiar lo que estaba mencionando. La nueva clasificación de los trastornos, como en el DSM-4 y DSM-5. Sí, siempre va cambiando, ¿eh? Hay cosas que van cambiando los DSM. Precisamente por eso se hace. Porque el DSM, aparte de ser de categorías diagnósticas, el DSM, para el que no lo sepa, es el manual donde a través de esos criterios que ponen en ese manual se valoran los trastornos mentales, si lo padece o no lo padece. Es el manual para el diagnóstico. Sale pues por categorías, en la depresión con una serie de criterios, el criterio A, el criterio B, el criterio C, y te dice cosas como que si cumple 5 de esos 9, entonces cumple con el criterio A, si cumple con el B, con el C, con el D, con el E, entonces podemos categorizar o diagnosticar a un paciente en ese diagnóstico de depresión, por ejemplo, ¿no? Ese es el manual. Pero aparte de ser categoría, de ser un manual de criterios, aparte de eso también es un manual estadístico. Se pasan los años, por lo menos, si no me equivoco, son 10 de cada revisión o de cada nuevo volumen, se pasan esos 10 años investigando, haciendo estudios que investiguen, que certifiquen que eso que se planteó, quizá como en el anterior, como una propuesta, si en realidad es así o no. Y por ejemplo, en el DSM-4TR yo recuerdo que se propuso el diagnóstico de abstinencia a la cafeína como una propuesta que no estaba demostrada todavía. Durante 10 años investigaron en grupos grandes, porque no se trata de que uno lo sienta de forma personal, necesitamos demostrar que es causa-efecto entre una cosa y otra o que la correlación es significativa. Y así se ha hecho. Bueno, después en el DSM-5 se demostró que produce abstinencia y ya está, y sin opiniones, ¿no? Uno lo puede demostrar con los datos de toda una década para poder certificar que algo es o no es. O si no, pues directamente se podría descartar. Es maravilloso en ese sentido cómo avanza la ciencia. Y muchas veces se equivocan, muchas veces reculan, muchas veces proponen cosas que no tenían sentido. Y cuando se contrasta esto con la evidencia, pues se descubre que estaban equivocados. Y a veces aciertan y así van. Esa es la propia ciencia en algo tan complejo como es la psicología humana. Digo esto de lo estadístico porque no se trata de opiniones de expertos. No es solo un grupo de expertos muy sabio que decide si esto es depresión o esto es ansiedad o esto es insomnio, sino que lo estudian y lo analizan, lo contrastan con la población, lo llevan a los hechos, ¿no? Lo demuestran o no lo demuestran. Y eso me parece que nutre, por lo menos, la parte del diagnóstico de un corpus al cual podemos acudir.
Ya el debate de si es necesario o no un diagnóstico, eso es otra cosa. El debate está abierto, no está cerrado, ni mucho menos. Y aquí no se trata de que sea mejor o peor, sino herramientas para poder ayudar a la gente. Hacerme un caramelo de miel. A ver si con eso. Así es, tienes razón. Además, el DSM tiene críticas porque no toma las influencias culturales y sociales muy importantes. Sí, así es. Sí, desde ámbitos, por ejemplo, conductuales, más conductistas radicales, Steve se critica si es necesario el diagnóstico. Es decir, que a ti te venga un paciente diciéndote, mira en este informe que dice que yo tengo, no sé, trastorno bipolar, nos importa menos que los síntomas en sí mismos que tienen que ver contigo personalmente, porque la categoría es amplia. Es decir, la categoría diagnóstica en realidad es, como decía antes como ejemplo, cuando dice el criterio A de la depresión, dice hay 9 síntomas y tú puedes cumplir 5 o debes cumplir al menos 5 de esos 9, con lo cual significa que habrán pacientes que tengan unos síntomas más de un lado y otros síntomas más de otros, y los dos estarán dentro de la categoría de depresión. No se van a parecer mucho entre sí, en realidad, por esa razón, por la amplitud que tiene, ¿no? Con lo cual a veces se critica desde estos ámbitos conductuales si es necesario un diagnóstico. Es más bien, ¿qué es lo que te pasa a ti? Te pasa esto, esto y esto, vamos a trabajar esto, esto y esto, independientemente de lo que diga un manual generalista. Dijiste que en un tipo de trastorno puede tardar años la terapia. ¿Tú tratas a estos pacientes? Sí, esto de lo que decía de los trastornos que duran años no son trastornos psicológicos, ¿vale? Eso es importante matizar. ¿Qué diagnósticos sí necesitan una, una larga terapia? Porque así lo dice la evidencia científica. Trastornos neurodivergentes, es decir, dislexia, lo que antes se llamaba dislexia, ahora se llaman trastornos del aprendizaje. El TDAH, cuando se trata de trabajar la atención, es decir, procesos mucho más psicopedagógicos asociados a la educación del niño. Esos son años de tratamiento porque la dislexia no es una enfermedad, la dislexia no se cura, porque sencillamente es una forma de procesar la información lingüística diferente y tienen que aprender a por lo menos sobrellevarlo porque, claro, la educación reglada se basa en la lectoescritura. Así que tienen que llevar una terapia a largo plazo para este fin. Después, aparte, como nos dice por aquí Nathan, también los trastornos de la personalidad, que antiguamente en el DSM-4 estaban en el mismo eje que los trastornos neurodivergentes, también tienen terapias de largo plazo. Menos que los neurodivergentes. Menos. Hablamos de 1 año, 2 años. La neurodivergencia de tipo dislexia son más años. Hablamos de acompañar al niño durante años en toda esa educación reglada, con tal de estimular algo que si no lo hace en ese momento, quizá no llega a desarrollar jamás. Y la lectoescritura, como digo, es esencial en el ser humano. Sí, voy a beber agua. Gracias por recordármelo. De verdad que esta mañana, de madrugada me he despertado ha habido un momento que he temido no poder trabajar hoy. En fin, un pensamiento de estos automáticos que aparecen y nos causan un poco de malestar. Sin embargo, me lo he quitado de la cabeza enseguida, diciendo que, bueno, en el caso de no poder, no pasa nada. Lo paso mañana, hoy descanso y seguimos adelante, sin problemas. Con lo cual, cualquier tipo de activación fisiológica que pueda uno despertar en un momento así, se desahoga. Dime, maravilla. Estoy con un caramelo de miel. Hay leche calentita, qué buena idea. Bueno, me he hecho el café caliente con leche. A ver, ¿qué opino de la... Lo he visto por aquí, de la biodescodificación? ¿Qué opinas tú, Krishnamurtix?
¿Qué opinas de la biodescodificación? Tendríamos que llamarla, por esa evolución en España, bioneuroemoción, ¿no? Dime qué opinas tú, antes, si no te importa. Llevo más de 3 meses sin cita con el psiquiatra. Cada vez que llega la cita me llaman y la cambian. Anda, qué lástima. ¿Y necesitas el psiquiatra por algún cambio? ¿Necesitas que te cambie algo por alguna razón? Claro. ¿Y te es posible acudir a un psiquiatra de pago? Aunque a veces entiendo que pues la carga económica es muy fuerte, pero claro, es que funciona fatal la seguridad social, efectivamente. Sé que es una carga dura a veces económica, pero vale la pena porque nos jugamos la vida. Y a veces es necesario acudir a la privada. Porque si lo que nos jugamos es la vida, claro, el dinero casi que importa poco, ¿no? ¿Entiendes lo que digo? Vale que es dinero, pero mucho peor es, en fin, el peligro que conlleva las autolesiones. O ir más allá. ¿Se puede vivir con el TOC siendo adulta? Porque no se cura, ¿no? Sí se cura, ¿por qué no? El TOC es un trastorno psicológico, no es un trastorno de la personalidad, como decía antes. Está dentro de los trastornos psicológicos que tienen bastante evidencia en cuanto a la solución por vía de la terapia cognitivo-conductual. Funciona muy bien para el TOC. Y yo he tenido muchos pacientes con TOC que han mejorado muchísimo. Y desde luego que se mejora hasta hacerlo desaparecer. ¿Cómo se cura? Vale, ahora vamos con eso, Krishnamurti. El TOC se cura, por así decir, dado que es un problema psicológico, como digo, se está generando por vía de los pensamientos intrusivos que te generan pues esas conductas que hacen que entremos en una dinámica que se retroalimenta a sí misma. Es decir, si me da, no sé, si me entra el pensamiento, aquí hemos puesto muchos ejemplos de esto, voy a intentar poner uno nuevo. Si pienso que, no sé, trabajo en un sitio con más gente, con, no sé, en un hospital, y claro, y me da por pensar que a ver si voy a coger un virus, me da por lavarme las manos, porque si he tocado algo puede tener algún tipo de virus. Claro, eso es un pensamiento que nos entra, le damos una atención que en principio no deberíamos darle, nos genera cierta tensión, ansiedad. Si no lo hacemos, si no nos podemos lavar las manos en ese momento, acudimos al aseo, nos lavamos las manos con cierta tensión y cuando acabamos de lavarnos las manos, desahogamos la tensión, se alivia esa tensión, con lo cual va generándose un círculo vicioso, como digo, de pensamiento intrusivo, tensión, ansiedad, alivio al realizar esa compulsión, que es la conducta. ¿Cómo se cura? Pues con la terapia de prevención de respuesta, terapia de exposición con prevención de respuesta es la que más funciona, es decir, aprender a exponerte a esas situaciones que temes sin poder realmente hacer esa conducta de evitación, ¿vale? Y trabajar también los pensamientos, las creencias erróneas, catastróficas, esas que temes. Bueno, es una cuestión de esa terapia que siempre menciono, que es la más eficaz, cognitivo-conductual. Yo opino que está lo emocional relacionado con las enfermedades físicas. ¿A qué nivel? Como causa, efecto, Krishnamurti. Efectivamente, Julio, no solo limpiar. No, era un ejemplo que ponía, porque aquí he puesto muchos ejemplos. El volver a ver si he cerrado la puerta, comprobar si he cerrado el gas, en fin, es que miles de cosas. El limpiar el polvo puede ser manías de tipo, pues a ver si
O incluso empieza a condicionarse cosas menos racionales, como abrir y cerrar la puerta 15 veces. ¿Vale? Conductas que empezamos a creer que están conectadas con el alivio de la compulsión. ¿Cuándo se considera una pequeña manía y cuándo es un TOC en toda regla? Pues la medida es clara. Hay un criterio dentro del TOC y de todos los trastornos mentales que es el que haya o no haya un malestar clínicamente significativo o un deterioro social o laboral. Ese es el criterio. Es decir, cuánto de malestar te produce. Porque el TOC acaba consumiéndote la vida. Te va quitando vida. Porque, claro, cuantas más conductas introduzcas en tu vida, menos vida estás teniendo. Hasta el punto de que ya 24 horas que tiene un día se acaban convirtiendo en días de 3 horas. Porque todo el resto del tiempo lo estás dedicando a esas compulsiones. Sí, lo he entendido, Julio. Gracias. Buenos días. No como causa-efecto, pero pienso que influye, aunque no siempre y no con todo. Pues muy buena definición, Krishnamurti. Me alegro mucho de que me hagas esa definición. Porque esa definición es la definición que asume la psicología, la psicobiología, incluso la psiquiatría. La biodescodificación no asume esa concepción de la vida, de la relación entre una cosa y otra. La bioneuroemoción asume la causa-efecto entre un conflicto emocional, así lo definen, conflicto emocional, y una enfermedad determinada, cosa que no tiene ninguna evidencia científica. ¿Sabes? Es decir, que si tú tienes un problema con tu madre, eso te afecta al hígado, si tienes un problema con tu padre, te afecta a otro órgano. No hay ninguna evidencia de eso, ninguna. Ahora bien, ¿afectan los problemas emocionales, es decir, ansiedad, depresión, tristeza exaltada me refiero, miedo exaltado como es la ansiedad, las fobias con el asco exaltadas, la ira excesiva en irritabilidad todo el día? ¿Afecta eso a nivel de físico en el cuerpo? ¿Afecta eso en cuanto a enfermedades físicas? Sí, como factor de riesgo. Aquí hemos hablado alguna vez de cómo la ansiedad, el estrés prolongado en el tiempo, mal gestionado, con sensación de que no está nada en nuestra mano, que no es todo ajeno a nuestro esfuerzo, que nos sentimos desamparados. Cuando ocurre todo eso, si ocurre en 2 meses no hay ningún problema. Nuestro cuerpo está preparado para todo eso. Pero cuando se prolonga en el tiempo, y pasa 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, 2 años, con ansiedad constante, con irritabilidad constante, es cierto que a través de esa respuesta, no la primera de la ansiedad, como es la adrenalina y la noradrenalina, sino la otra respuesta a largo plazo, que es la respuesta en cuanto a glucocorticoides, la respuesta neuroendocrina, esa es la perjudicial, esa es la que nos dicen, tanto por las redes sociales y nos machacan, que produce, cortisol, glucocorticoides, entre ellos el cortisol. Si hablamos de la respuesta neuroendocrina a largo plazo de la ansiedad o de la irritabilidad constante, sí puede abrir las puertas de forma difusa siempre, no hablando de una enfermedad concreta, porque esta energía extra que nos produce la ansiedad o la irritabilidad constante desde luego extrae la energía de alguna parte, no viene de la nada. Esa energía que sentimos extra cuando tenemos ansiedad, ¿sabéis? Esa energía que sentimos, de pronto, eso sale de alguna parte. Ese exceso de energía para solventar un problema que tengamos delante, un peligro real, por ejemplo, tengamos que correr, salir corriendo, huir, atacar o lo que sea, tiene sentido en el cuerpo humano. Por esa razón, a corto plazo es muy positivo todo eso. Tenemos que protegernos, huir si es necesario, pero no a largo plazo. No ante un peligro que no es real, como pasa con la ansiedad. Así que, a largo plazo, esa energía extra que sale, entre otras cosas, del sistema inmunitario, porque el sistema inmunitario considera nuestro cerebro que es irrelevante en un momento puntual de enfrentamiento contra un peligro real. No es necesario. El sistema inmunitario opera a largo plazo, opera cuando uno está calmado contra un virus, contra una célula tumoral, contra una bacteria, pero no en el momento que tienes un peligro delante que te está haciendo peligrar tu vida. Así que el cortisol extrae su energía en parte del sistema inmunitario. Así que por esa vía, de forma difusa, la ansiedad prolongada, el estrés prolongado, la irritabilidad constante, la depresión, aumenta los niveles de esta hormona, del cortisol, y puede afectar al sistema inmunitario. Por tanto, no es que eso te vaya a causar una enfermedad, es un factor de riesgo. Por tanto, luego, tienes una bacteria presente en el cuerpo, incluso desarrollas una célula tumoral que tu sistema inmunitario está preparado para combatir,
Y como está tan débil, en ese momento empieza a desarrollarse una enfermedad. Pero ves, como un factor de riesgo. Eso no es lo que dice la biodescodificación. La biodescodificación asume que realmente hay causa-efecto entre una cosa y otra, sin que realmente haya evidencia científica. Yo estoy de acuerdo con postulados nuevos, con nuevas perspectivas, pero que tengan la evidencia que tienen que tener. Aquí no valen opiniones, de nuevo. Es decir, necesitamos comprobar que las terapias funcionan, que están basadas en principios que podamos medir y contrastar, y esta rama es completamente pseudocientífica y, de nuevo, unida a movimientos más bien espirituales, unidas más bien a movimientos del New Age y no tanto a lo que sí necesitamos, que es un poco más de ciencia. A ver, el TOC no es abrir todo y cerrar las puertas. Gracias, Mar. Te dice Mar, nadie ha dicho eso. Yo no he dicho eso, desde luego. ¿Te parece eso, Krishnamurtix, que tiene sentido para ti, esto que te estoy mencionando? ¿A qué se puede deber el asco excesivo a cosas? Hola, Carlos. Por fin el Descan 2. ¿Cómo? Me alegro, Krishnamurti, que nos hayamos puesto de acuerdo. Mira, por aquí nos pregunta también, tiene mucha razón, es somatización científica que se vuelve crónico. ¿Qué opina de la terapia humanista? Ah, el descanso, vale. Vale, que estás tú en el descanso ahora. ¿Cómo llevas el boxeo, por cierto? La terapia humanista, en el momento de su surgimiento, no sé si os suena, la terapia humanista, nos preguntan por aquí por YouTube, Steve McQueen. Desde el momento de su surgimiento, abrió una perspectiva, creo que necesaria en su momento, el que lo empezó a mover a través de su propia terapia y sus propios pacientes era Carl Rogers. Yo creo que hemos aprendido todos mucho de eso. Porque, claro, cuando desde el ámbito pues, más médico incluso se ve al paciente como un diagnóstico, como un objeto, quizá incluso como un órgano enfermo. Bueno, pues de alguna manera huimos de lo humano que es la persona, ¿no? El humanista, la terapia humanista, lo que intenta es acercarse a toda la complejidad humana como un ser en sí mismo y no solo como el diagnóstico que acude a consulta con una sintomatología. Va más allá, está muy interesante. Se aleja un poquito de la ciencia en principio, aunque bueno, tiene muchas cosas interesantes que se han ido desarrollando con el tiempo. Pero me pareció muy interesante y yo creo que todos hemos aprendido y nos hemos nutrido mucho de esta terapia, porque además hay grabados. Hay grabadas terapias de Carl Rogers con sus pacientes. Hay una que yo recuerdo haber visto en la carrera, que era una tal Rosa o algo así. Y puedes ver en vivo cómo hace la terapia, la primera terapia, y cómo se acerca emocionalmente a la persona, cómo su lenguaje no verbal es cercano, abierto, cómo intenta conectar con la persona de una manera, pues eso, más humana. Tened en cuenta, por ejemplo, que era... Ah, el volumen. Es la voz que la tengo cascada. Tened en cuenta que es, por ejemplo, la terapia del psicoanálisis en un sillón en el que habitualmente el paciente está, el psicoanalista está detrás del sillón. Gracias, Lisette, por esa tarta. Espero que no tenga mucho azúcar. Claro, es muy frío eso, ¿no? Estar en un sillón hablando y hablando y hablando sin ver siquiera la cara del psicoanalista, ¿no? Bueno, parece que el humanismo, sin que realmente tenga demasiada cercanía a la ciencia, nos ha enseñado mucho a ser humanos con los pacientes. Yo creo que a todos nos ha enseñado mucho. ¿Se escucha bien? Vale, Steve, perfecto. Pero sí que digo sobre la psicología humanista que nunca va a descartar la psicología cognitivo-conductual, que es la que realmente
nos da soporte a todas las terapias. Ahora bien, mediante el acercamiento humanista, perfecto. Que como digo, nos ha enseñado a todos mucho, pero no podemos descartar que esa sea mejor terapia que la otra, porque no es así. La terapia cognitivo-conductual es la base de toda terapia eficaz, porque así lo dicen todos esos estudios de eficacia. Que nos queremos acercar más al paciente mediante esto que hemos aprendido del humanismo, excelente. ¿Tú respetas al paciente si es diferente? Bueno, me parece una buena pregunta. Claro, es que partiendo de la base Golden, partiendo de la base de que yo no juzgo nunca al paciente, claro, lo respetaré siempre, sea como sea el paciente. Yo no lo juzgo. Es decir, si a mí me aparece un paciente, no sé, que resulta que es como alguna vez hemos mencionado, resulta que tiene 3 novias y 6 novios, porque es polígamo y tiene una vida eh, en sociedad, incluso afectiva, yo no puedo juzgar eso. No se trata de que yo le diga qué es lo que tiene que hacer en la vida y decirle, no, no, tu malestar es porque tú eres polígamo, tú lo que tienes que hacer es casarte con una mujer y ya está. Evidentemente, no, yo no juzgo al paciente. Ahora bien, yo le hago ver cuál es el motivo de su malestar. Tenga las creencias que tenga la conducta, digamos, moral que tenga, bueno, todo eso, ¿no? No, no juzgo jamás a los pacientes, sean como sean. Hola Rose, gracias. A ver, ¿qué me comentaba por aquí? ¿Algo en francés? Espérate, porque no lo he visto. He visto el comentario que nos han puesto después. Eres muy profesional. Muchas gracias, Golden. ¿Cómo se va? Nos preguntan por aquí. Tu études de francés. Estudiaba francés en el instituto. Qué bueno. Me encantaba el francés. ¿Qué crees que le lleva a una persona a cambiarse de género? Pues entiendo, Krishnamurtis, que desde la perspectiva de una persona heterosexual que vive en un mundo al 90% heterosexual, es decir, un mundo creado para heterosexuales, porque así es como está desarrollado el mundo y no es que me parezca ni bien ni mal, creo que es muy fácil ser heterosexual en un mundo para heterosexuales. Pero cuando no eres heterosexual, y no solo no eres heterosexual, sino que incluso tus genitales no son los que tú quieres tener, no, no que quieras tener, que no te identificas con ellos. Claro, es muy complicado que te entiendan. Cuando hay un cambio de género, desde luego hay mucho sufrimiento detrás. Y se plantea este cambio realmente como una posible solución. Una posible solución a ese grandísimo malestar. Que no se trata tanto de aprender a gestionar y ya está. Claro, es casi como si dijéramos a una, no sé, una mujer maltratada, oye, lo que tienes que hacer es gestionar tu malestar cuando te pega, que no te sientas mal y ya está. Lo solucionaríamos así, aprendiendo a que ella no se sintiera mal, ni sintiera tristeza cuando le pegan, ni miedo. No. Lo que hay que hacer es cambiar la situación en ese caso. Con lo cual, con esta analogía yo digo que una persona que sufre muchísimo porque no se corresponden sus genitales con lo que se siente como tal, el cómo se siente la persona, claro, se plantea esta solución, esta intervención quirúrgica incluso, como vía de solución a un problema grave, a una disforia muy fuerte. Yo siempre agradecida por tu tiempo. Es lo más valioso y siempre hay positividad en tus charlas. Gracias, Linan. Muchas gracias. ¿Pero tú crees que alguien se siente mujer o se siente hombre? ¿Es sentirse eso? Claro. A Honduras mi ansiedad volvió. A ver, estoy entendiendo, Evelyn, que ya no tienes ansiedad. Se quedó allí.
¿Estás mejor ahora al volver a España? David es un excelente profesional, gracias. Siempre tienes palabras bonitas para mí. Cuando recibí terapias con él, me estabilizó y cuando fui, pues gracias por comentarlo. Claro, yo eso nunca lo voy a poder comentar, evidentemente. Pero si lo comentas tú, pues te lo agradezco. Porque no, los psicólogos, como sabéis, no podemos hablar de quién es paciente y quién no es paciente, ¿no? Evidentemente, ¿no? No lo mencionamos, claro. Y no es que sea ningún problema, es decir, no podemos nosotros de manera unilateral. Si es la otra persona, pues excelente. Porque se quiere abrir, quiere comentarlo, no hay ningún problema. Así que gracias, Evelyn. Entonces, ahora, ¿quieres decir que ahora mismo que estás en España, estás ahora más tranquila? Estoy mal, doctor, me duele todo el cuerpo. Gracias, Cristina, por ese café. Espero que esté caliente el café, ¿eh? No sé qué tengo, ni un estudio me sale mal. ¿Te duele todo el cuerpo pero no tienes ningún diagnóstico? ¿Sería posible, y por aquí hay bastante gente que sé que tiene, pues eso, fibromialgia, ¿no? Que sería una posibilidad a eso. No lo sé. Porque la fibromialgia, bueno, también supone que te duela todo el cuerpo, sobre todo en determinados momentos, no siempre, ¿no? Sería una posibilidad. El caso es que no han encontrado, Andy, el diagnóstico, ¿no? Estaría bien saber qué es lo que tienes, lo mejor, ¿no? Lo mejor es saber por lo menos lo que tienes. Y a partir de ahí empezar a trabajar con algo, ¿no? Pero claro, saberlo por lo menos nos quita un poco la ambigüedad. Seguro conoces el chiste. Hola, hola José, ¿qué tal? La psicología es la única profesión en la que el cliente nunca tiene la razón. No lo conocía. No lo conocía. Golden, me preguntes lo que me preguntes, a no ser que sea algo muy puntual, algún diagnóstico muy puntual, la respuesta siempre va a ser la misma. La terapia cognitivo-conductual, porque es la más eficaz para todo tipo de trastornos psicológicos, ¿vale? Es la psicología científica. Ahora bien, puntualmente, si me hablas de trastorno de la personalidad límite, por ejemplo, sabemos que funciona muy bien otro tipo de terapia que parte de la misma, de la terapia cognitivo-conductual, pero en la que se añaden otro tipo de elementos que llamamos de tercera generación, como mindfulness y otras cosas, pero siempre la respuesta va a ser la terapia cognitivo-conductual, ¿vale? Siempre. Es decir, jamás se va a recomendar una terapia que, si acaso tiene algún tipo de evidencia científica, otra terapia va a estar por debajo de la eficacia de la terapia cognitivo-conductual, ¿sabes? Tú me estabilizaste en España y cuando estuve en esos meses en Honduras, la ansiedad volvió por unos días. Estabas muy lejos, ¿eh? Está lejos, ¿eh? Honduras. ¿Cuántas horas son de vuelo? Pero te preguntaba si ahora mismo, al volver, estás mejor. Gracias, Keka. Gracias. Pero la fibromialgia con exámenes sale. Que vaya un reumatólogo, por ejemplo.
¿Ser hetero, homo, bisexual es algo cultural o influenciado? ¿Algo cultural o influenciado? El otro día me preguntaron si era biológico. Bueno, aquí de lo que hablamos es de la orientación sexual. No hablamos tampoco de la cultura ni hablamos de la genética. La orientación sexual es al final los gustos que uno tiene. Y la genética sigue siendo la misma. O sea, un hombre hetero produce una cantidad de testosterona y un hombre homosexual produce la misma cantidad en términos generales, en cuanto a la media, que un hetero. Lo mismo, no hay ninguna diferencia. Solo que la orientación sexual, es decir, que le despierta el deseo sexual, pues será un hombre o será una mujer. Pero es exactamente la misma biología. La cultura es la misma porque antiguamente no había menos homosexuales. Habían los mismos, pero estos se veían obligados a callar su orientación sexual por miedo a las consecuencias, pero eran los mismos. Pero no es algo que la cultura, porque lo permita, haga que salgan más. No, son los mismos. Solo que es cierto que si hay más libertad, pues desde luego uno va a tener más tranquilidad para admitir que le gustan más los hombres o las mujeres. El miedo suele ser muy malo para decir uno como es, ¿no? A ver, ¿existe alguna forma de psicológica ay, ay, mía, de poder llegar a una conclusión teológica? Pues muy difícil que se llegue a hacer eso. Espérate, porque continúa Steve McQueen. Creo que la rama existencialista puede llegar a temas teológicos, pero una conclusión es muy difícil. Sí, difícil sí que es. Paradójicamente la teología fue la causa de que existiera la psicología. No, no, que va. La, la teología no es el motivo de la psicología en absoluto. Había psicología antes de la teología. Porque ¿qué es la psicología? La conducta de la gente. Conducta de la gente ahí desde que nació el primer ser humano y el primer mono y el primer ser que se empezó a mover por el entorno. Eso es conducta. Solo que en el siglo XIX se empieza a estudiar de forma científica esta conducta y los procesos que subyacen a la conducta. A veces incluso explicando ciertos procesos psicológicos de tipo incluso espirituales. O sea, se ha estudiado también ciertas cosas en ese sentido. Pero claro, en cuanto a la conclusión teológica, no, no, claro que no se puede, porque la teología no necesita de conclusiones, no necesita de hechos fehacientes e indiscutibles, necesita solo de fe. Con lo cual, no, como no es el objetivo de la teología, pues no tiene demasiado sentido buscar esa evidencia de nada, ¿no? A pesar de que se ha intentado por medio de la razón, con pues Agustín, San Agustín, con Santo Tomás, se ha intentado por todos los medios lógico-matemáticos y racionales de llegar a conclusiones, pero evidentemente no es lo que necesita la teología, ¿no? ¿Crees que sentirse así o sentirse identificado? Esta pregunta última no la he entendido, Krishnamurti. ¿Crees que sentirse así o sentirse identificado con lo asignado a ser hombre o mujer? No he entendido. Conchi tiene muchos vídeos que te puede ayudar sobre la ansiedad. Sí, la verdad que sí. Ya son muchos vídeos, ¿eh? Porque publico todos los días vídeos. Ah, vale, Evelyn, eso quería que me dijeras. Yo quería saber, en España ya te sientes mejor. Es como que te lo has dejado allí, ¿no? Como que se ha quedado allí. Aquí estás ya volviendo a tu rutina de aquí. Este viernes acudirás a ese bar con esta gente que te hace sentir bien. En fin, tu rutina de aquí es
lo que quizá ahora necesites, ¿no? Maravilloso, Evelyn, de verdad. Madre mía, cómo estoy, ¿eh? A ver. A ver, nos preguntan por aquí si parte de la filosofía. Efectivamente. Cuando se estudia... esto son entrevistas. Cuando se estudia historia de la psicología, siempre se pasa por la filosofía. Y toda la evidencia científica eh, de la psicología también parte de coger postulados de la filosofía, ponerlos a prueba y demostrar si algo es así o no es así. Como pasa con la filosofía de Kant, la filosofía de, bueno, estos estoicos con las emociones. Hay cosas que, bueno, podían demostrarse o refutarse y así se ha hecho. Y sí, parte de la filosofía, sí. De la teología no, pero de la filosofía sí. Hay, hay a tomar infusiones. Hoy a tomar infusiones calentitas a tope. Además que tengo un montón de trabajo y es mi cumpleaños hoy, imagínate. Una persona trans es cuestión de sentirse hombre o sentirse identificado. Sí, claro, es lo que está detrás. Krishnamurti, el hacerse trans es una conducta. Pero detrás de una conducta siempre hay pensamientos, creencias, valores. Hay un mundo psicológico detrás de cualquier conducta. ¿Por qué una persona crees que hace lo que hace? ¿Crees que le viene de la nada? Que dice un día voy a ponerme ropa de mujer. Un hombre no lo hace, porque sí, no lo hace para probar. Hay detrás un malestar tremendo porque no le gusta los órganos sexuales que le han tocado. No siente que es eso que tiene delante. Cuando ve a una mujer, por ejemplo, un hombre, dice que eso es lo que yo soy, así es como yo me siento, pero no es lo que yo tengo. ¿Por qué razón? Por eso decía antes que cuando todo va bien y cuando caes en el, en el lugar apropiado, a razón de cómo te sientes tú, es maravilloso. Si eres heterosexual en un mundo de heterosexuales, pues maravilloso. Si eres hombre en un mundo de patriarcado, maravilloso. Si eres europeo en un mundo donde hay etnocentrismo, pues maravilloso, ¿no? Es como que te ha tocado lo bueno. Pero ¿y si no? ¿Y si resulta que caes en el lado marginado? ¿Y si resulta que caes en el lado donde hay opresión? Pues ya no es tan maravilloso. Y entonces de pronto empiezas a sentirte muy mal. Hay que buscar soluciones. Pero no se entiende desde el mundo fácil, en el sentido de la mayoría, de lo heterosexual. No se entiende el malestar que subyace a una conducta, por ejemplo, de cambiarse de género. Hay mucho malestar. Eso que los psicólogos llamamos disforia. No. El problema no será que haya cosas designadas a ser hombres, cosas designadas a ser mujer, no. No es cultural, ¿eh? Krishnamurti. Tiene que ver con la cultura. Bueno, chicas y chicas, chicos y chicas, me voy a marchar, ¿vale? Que tengo un paciente ahora, aunque este siempre llega tarde. Así que seguramente tengo 10 minutos para recibirlo. Gracias y feliz cumpleaños. Gracias, Mar. Gracias, Rose. Mañana, dado que me está respondiendo bien la voz, mañana vendré otra vez. Si acabo hoy muy saturado y mañana todavía tengo trabajo, no sé, me lo pensaré. Si puedo hacer el directo o no. Pero en principio hoy estoy respondiendo bien. Voy a hacer otro caramelo. Muchas gracias a todos. Vale. Gracias, Lisette. Hasta mañana. Adiós, adiós. Me despido por aquí por YouTube. Muchas gracias a todos. Adiós.
Mañana un poquito más. Gracias a los que enviáis, por cierto, rositas y todo eso, ¿eh? Y a los suscriptores. Porque gracias a ellos hemos conseguido los focos esos tan chulos que tengo por aquí.